gloria y honra de nuestro Dios, perfecto corazón. Brilla el sol de la mañana y los campos floridos están, los cielos resplandecientes, el mundo entero ha hecho él sobre los días de estos talentos, su grandeza yo admiro y mi alma canta hosana a la fuente que es Cristo nuestro Rey. Bendito Dios, quien reina en gloria. Bendito Dios, quien reina en juicio y poder. Bendito Dios, quien reina en mi ser, con tanto amor creará en mí perfecto corazón. Bendito Dios, quien reina en gloria. Bendito Dios, quien reina en juicio y poder. Bendito Dios, quien reina en mi ser, con tanto amor creará en mí perfecto corazón. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y que te dé paz. Amén.
gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and the children and the children. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Por favor, ponte de pie y con nosotros entrega este culto a la Trinidad. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, Señor, gracias porque tú nos guardas, tú nos bendices, tú nos cuidas. Nosotros hoy te rendimos nuestras vidas. Queremos que se haga tu voluntad en nosotros. Danos, Señor, la entrega necesaria para someternos a ti. Hoy abrimos tu palabra. Háblanos a través de tu palabra, oh Dios. Que no solo seamos oidores de ella, sino obedientes a ella. Cada persona, amigo, amiga, cada persona que escuche este mensaje, oh Dios, cúbrela con tu espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a la Biblia. Abre tu Biblia. San Mateo capítulo 5. Estamos en el Sermón del Monte. Uno de los mejores tópicos que podemos tomar para predicar es el Sermón del Monte. Porque es el mismo Jesús predicando y ahora estamos tomando mensajes de allí de los que dio el mismo Jesús. Y los podemos aplicar a nuestras vidas porque son mensajes para nosotros. Ya les he dicho que el Sermón del Monte son los principios y el estilo de vida que debe vivir un hijo del reino de Dios. Ahí está. ¿Quieres saber cómo vive un cristiano? Ve al Sermón del Monte. No hay en nosotros poder, no hay en nosotros capacidad para vivir este sermón, pero hay poder en Cristo. Así que cuando veo un desafío grande en el Sermón del Monte que para mí es difícil lograr, yo no debo correr a lograrlo por mi fuerza, sino que debo correr a los pies de Jesús. Y podemos llegar a decir con el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza.
En Cristo lo podemos todos. Voy a trabajar con los versículos 38 al 42. San Mateo 5, 38 al 42. Y este sermón yo lo he titulado Pon la otra mejilla. Pon el otro lado de la cara. ¡Wow! Dentro de esta sección, Cristo dijo 6 veces, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Y aquí estoy con la quinta. Es la quinta vez que Cristo dice esta expresión y yo estoy con la quinta vez aquí. Ya próximamente estaremos con la otra. Y aquí dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Así que hoy una vez más vamos a contrastar lo que alguien dijo con lo que Cristo dijo. Y yo espero estar hablándole a personas sabias e inteligentes que no se conforman con lo que alguien dijo, sino con ¿qué? Con lo que Dios dice. Es posible que tú tengas cosas lindas que te dijo tu abuelo, que te dijo tu mamá, que te dijo tu papá. Es posible que hayan cosas maravillosas que te dijo un maestro, pero al fin de cuentas lo que vale sobre todo es lo que Dios ha dicho. Tal vez deberíamos sentarnos a revisar qué creo, qué no creo. ¿Creo lo que Cristo quiere que yo crea o creo lo que la gente quiere que yo crea? Hoy creemos muchas cosas, pero hoy te voy a hablar de un tema donde Cristo dice lo que la gente creía y ahora Cristo va a decir esto es lo que yo digo y ojalá que al terminar este mensaje termine todos creyendo y haciendo lo que el Señor ha dicho. ¿Quiere decirle eso al Señor? Señor, háblame hoy. Ayúdame a obedecer lo que tú mandas. ¿Quiere decirle eso? Alabado sea el Señor. Respóndeme en el chat. Dilo ahí en el chat. Yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo también. Así que para los tiempos de Jesús, ¿tú has leído los versículos? ¿Quiere que te los lea? San Mateo capítulo 5, 38 al 42. Lo vamos a leer. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, dice Jesús, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. ¿Quién no ha oído esta primera frase? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Quién no la ha escuchado? O más que eso, ¿quién no la ha repetido él mismo? De manera que hoy te voy a predicar de una frase harto sabida, de la que todo el mundo tiene una opinión, pero hoy yo quiero terminar con la opinión de la palabra de Dios. Porque cuando nos anclamos sobre las escrituras, la palabra de Dios, estamos en terreno firme. Podemos andar por la vida tranquilos, confiados de que estamos en terreno seguro que no se va a hundir debajo de nuestros pies. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. En los tiempos de Jesús, en Palestina, la ley dada al pueblo por medio de Moisés estaba pervertida. ¿Estaba cómo? Pervertida. Ahí está. Qué bueno que tengo el chat frente a mí. Saludos. Me están saludando. Ahí tengo a Gabriela Tavera diciendo yo. Amén. Ustedes conocen a esa muchachita, Gabriela Tavera. Ahí está. Gabriela, Dios te bendiga. Y ahí tengo al grupo de hermano activo allí. Gloria a Dios. En los tiempos de Jesús, Palestina, el territorio del pueblo de Dios, era un ambiente donde la ley estaba pervertida y hemos venido mirándolo a través de esta serie. Dios dijo, no cometerás adulterio, pero los sacerdotes habían permitido que la gente se divorciara cuando quiera, buscara a otra mujer y Cristo le dijo, eso es adulterio. Porque eso fue lo que dijo Jesús, el que se casa con la repudiada comete adulterio y ella también comete adulterio. Vimos que sobre el tema de los juramentos, cómo hacían juramentos y no cumplían y se las valían de una y otra forma para engañar.
Estos textos hablan de ética cristiana, del comportamiento de un cristiano. Si bien es cierto, yo no puedo fabricar frutos, también es cierto que cuando estoy conectado a Jesús, por los frutos me doy a conocer. ¿Sí o no? Pocos pasajes del Nuevo Testamento contienen tanta esencia de ética cristiana como estos versos. Aquí tenemos la ética de comportamiento que debe caracterizar al cristiano en su relación con su prójimo. Son características que distinguen a un cristiano entre los que no lo son. Este estilo de vida solo lo pueden experimentar aquellos que han nacido de nuevo. Ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resista al malo. Al que te hiere en una mejilla, ponle también la otra. Eso solo lo puede vivir una persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. ¿Estamos claros? No hay otra forma. Solo esa persona puede vivirlo. Primero hay que vivir los pasos de la bienaventuranza para poder llegar a este nivel. Primero hay que aprender a ser manso. Primero hay que ser misericordiosos. Primero hay que ser un pacificador. Primero hay que nacer de nuevo para poder llegar al punto donde te hieren y tú no respondes igual. Donde te golpean y tú no respondes igual. Tenemos que nacer de nuevo en Cristo Jesús. Estos son de los versos que cuando uno lo lee, tiene que correr al pie de la cruz y decir, Señor, corre, ayúdame, porque si tú no me ayudas, estoy perdido. Yo le voy a confesar algunas de mis cosas malas, pero a veces yo voy manejando. Me pasaba más en Dominicana, aquí me ha pasado a veces, pero más en Dominicana. Y yo deseaba tener una pistola que dispare con un congelante. Y cuando me hacían unas travesuras en la calle, yo quería ir dispararle para congelarlo ahí. Por lo menos un par de horas. ¿Cómo a veces queremos tener la justicia en la mano? ¿Cómo a veces queremos resolver? Pero este texto está diciendo no al que te hiere, al que te golpea, al que te da, al que te persigue, al que te maltrate. No lo resista. Qué bueno que no estoy predicando lo que yo quiero, sino en una secuencia. Y ese es el tema que toca y hay que predicarlo. Y este tema me manda a mí, te manda a ti, a irnos de rodillas y decirle, Señor, hazme un cristiano. Hazme un cristiano. A veces creemos que somos cristianos y no lo somos. A veces andamos muy recto en la vida, no le hacemos daño a nadie, pero desde que nos pincha una espinita, queremos acabar con todo el que está cerca. ¿De qué cristiano hemos sido? Dividí el sermón en 3. Eso no es noticia, ¿verdad que no? De hecho, el mismo mensaje automáticamente se divide en 3. Oíste que fue dicho, que dijo Moisés. Hay que hablar qué fue lo que dijo Moisés. Segundo, si la ley estaba pervertida en tiempo de Jesús, ¿qué habían hecho los líderes religiosos con lo que enseñó Moisés? Así que enseñó Moisés. ¿Qué estaba viviendo el pueblo en los tiempos de Jesús y qué enseñó Jesús? Son los 3 puntos automáticos. Vamos a verlo. ¿Qué enseñó Moisés? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Vamos a leer directamente lo que dijo Moisés. Te voy a citar 3 textos en el Antiguo Testamento donde Moisés habló. El primer texto es Éxodo 21, 22 al 25. Si algunos riñen y hieren a una mujer embarazada y ésta aborta, pero sin causarle ningún otro daño, será penado conforme a lo que les imponga el marido de la mujer y que juzguen los jueces. Pero si le causan otro daño, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Estamos claros? Recuerden, hermanos, al mirar este texto, esta sesión de Moisés, que Moisés no solo es el líder religioso, Moisés es el líder civil o nacional. ¿Me doy a entender? Israel no es una iglesia. Israel es una iglesia-estado. Por eso Moisés va a legislar como pueblo de Dios, pero va también a legislar para la vida civil.
Por eso Moisés tiene que legislar cómo se trata al esclavo. Por eso Moisés tiene que legislar cuando dos personas van a negociar. Por eso Moisés tiene que legislar sobre salud. Por eso Moisés tiene que legislar qué hacer cuando alguien tiene un virus y está contaminado. ¿Qué se hace con esa persona? Así que se está bregando con la iglesia y con la nación. Creo que vieron el primer texto. Mano por mano, pie por pie, ojo por ojo, diente por diente. Segundo texto, Levítico 24, 19 y 20. El que cause una lesión a su prójimo, según lo hizo, así le será hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que le haya causado al otro, igual será con él. Deuteronomio 19, 21 ahora. No le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahí está lo que Moisés legisló. Y toda esta ley se solía resumir con la frase ojo por ojo y diente por diente. Y se conoce como la ley del talión. La ley de darle a cada uno algo conforme a lo que él hizo. ¿Qué les parece esta ley? Si yo le pidiera a ustedes que me comentaran un poquito de esta ley, ¿qué ustedes comentarían? ¿Era justa? ¿Era injusta? ¿Era cruel? ¿Qué les parece? ¿Justa? ¿Injusta? Bueno, cuando uno sabe que fue Dios que se la dio a Moisés, Ernesto, uno tiene que decir era justa. Pero seamos sinceros, a veces no es eso lo que sentimos. Esta ley suele citarse como la más sanguinaria y salvaje que haya existido. Suele citarse como una ley inmisericordia. Pero es todo lo contrario. Es una ley de misericordia. Pastor, acláramelo porque yo no lo veo. Romperle un diente a uno porque rompió un diente. Sacarle un ojo a uno porque sacó un ojo. Es una ley de misericordia. Cuando Moisés legisló sobre esto, tenía propósitos claros. ¿Por qué era una ley de misericordia? Te voy a dar algunas razones. Número uno, tenía la finalidad de limitar la venganza. ¿De limitar qué? La venganza. A menudo un problema entre dos personas escalaba a enfrentamiento entre dos familias y a veces entre dos tribus. Y el problema que debía resolverse entre ellos dos, terminaban dos tribus ensalzadas en la guerra, pagando el inocente por el culpable. Esta ley establecía que solo quien cometió el hecho debía ser castigado y recibir un castigo proporcional al daño que hizo. Por ejemplo, no podía ser muerto o demandado en exceso por una falta que no meritaba muerte. Esta ley se da porque el ser humano se enfurece rápido. Y podía, haciendo justicia con sus propias manos, quitarle la vida a otro cuando su delito no era a esa altura. Así que era una ley ¿de qué? De misericordia para limitar la venganza. No, si él te golpeó, tú no puedes matarlo. Ah, ¿me captan? Si él te mató un buey o una oveja, tú no puedes matarle todo su rebaño. Ojo por ojo, una oveja por una ¿qué? Por una oveja. Era misericordia. En un tiempo de salvajismo, cuando la gente me hicieron un daño, salía corriendo, venía con la familia, todos armados, a acabar con la gente. Ustedes recuerdan a David cuando Nabal le niega, en los tiempos de la esquila de la oveja, Nabal le niega darle una bendición. David había estado con sus hombres cuidando los pastores de Nabal y su rebaño, y ahora que Nabal está cosechando y con mucho, David le dice, le manda a buscar, mira, yo soy el que he cuidado, y Nabal le responde, dice que Nabal era un hombre bruto, brusco, no agradecido. Suerte que tenía una esposa maravillosa que era paciente, tranquila. ¿Cuánto dan gracias por las esposas? Yo voy a ver quién no levante la mano aquí.
Gracias a Dios por Abigail, porque dice que cuando vino a David esa noticia de que Nabal dijo, ¿quién es David y quiénes son los hombres? Muchos siervos huyen de sus amos porque hacen vagabundería, desastre. Y David dice que se enfureció, se airó terriblemente, animó su soldado y dijo, voy para allá. Y fue listo a destruir a Nabal, su casa, su granja y todo. Ira. ¿Merecía Nabal por eso la muerte y que le destruyan la casa entera? Ojo por ojo. Si se aplicaba la ley ahí de ojo por ojo y diente por diente, David podría demandarle a Nabal el cuidado que había hecho sin tener que querer disponer de su vida y de su familia. Y previendo eso, Dios dijo no. Cada castigo será proporcional a... Otra razón, la sentencia debía imponerla a un juez. Creo que ustedes lo oyeron en uno de los textos, que los jueces determinaban. No le daba a la persona afectada el derecho de vengarse por sí misma. Esta ley requería que el caso se llevara donde un juez y que el juez decidiera. Número 3. Aunque la ley la estamos presentando como un tema de misericordia, en nuestra mente se queda la idea, wow, sacarle un ojo a este ahora porque le sacó uno a fulano. Nunca esta ley se cumplió literalmente. ¿Nunca qué? Al menos dentro del contexto bíblico. Ah, él te sacó un ojo, ven para sacarte uno. Los mismos jueces sabían que sacar un ojo por un ojo podría no ser justo porque podría estar dando un ojo bueno por uno malo. O un diente dañado por un diente bueno. Más bien que literal, esta expresión lo que significaba era que cada uno pague conforme al daño que ocasionó. Esta ley nunca se cumplió literalmente, a menos que se haya cumplido en algún pueblo muy salvaje, pero no se registra en el contexto bíblico. Número 4 y por último, la ley del talión, como también se llamaba, no era la norma del pueblo de Dios. Así que no miremos el Antiguo Testamento como que allá vivían los salvajes y aquí en el Nuevo estamos los transformados. No era la norma, era una ley civil. De hecho, Elena de White en el libro Discurso Maestro de Jesucristo dice, era una ley civil para poner orden y regir entre los conflictos del pueblo. Para que se juzgue con justicia a cada persona. ¿Ah? Pero la norma del pueblo de Dios, Levítico 19:18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Esa era la norma. Si no amarás a tu prójimo como a quién. Yo Jehová. Otro texto. Si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. Esa es la norma del pueblo de Dios. No es... Oye, dice el que te aborrece, no es venga a vengarte. Otro texto, no diga haré con él como él hizo conmigo. Pagaré a ese hombre según se merece. No digas eso, dice el Señor. Proverbio 24:29. No digas yo me vengaré. Proverbio 20:22. Espera en Jehová y él te salvará. Esa es la norma del Antiguo Testamento. Esta ley de ojo por ojo y diente por diente tenía su propósito, pero la norma era que hasta el que te aborrece, tú lo perdones y le puedas servir con amor, le puedas servir bien. Voy saliendo de ese punto, pero antes de salir deberíamos reflexionar. ¿Cuántas veces quiero tomar la justicia en mis manos? ¿A quién debo remitir mi caso? A Dios. Cada vez que queremos tomar la justicia en nuestras manos y que se resuelva el problema como yo quiero, debo reconocer que no estoy actuando como un cristiano. Pastor, pero usted no sabe qué fue lo que me hizo. Pastor, usted no sabe el daño que me hizo. Remítele tu causa ¿a quién? Al que juzga justamente. No tenemos derecho a resolver el caso por nosotros. Esta ley tenía el propósito de que el caso se lleve ante los tribunales y que en los tribunales se trate con justicia. A mí me gusta un poco la historia y hace un tiempo, la primera vez que me tocó mirar el juicio de Nuremberg, ¿saben de lo que le estoy hablando?
el juicio que se le hizo a los asesinos de Hitler, a los que pudieron capturar. Cuando usted puede mirar el Holocausto, cuando usted puede ver los campos de concentración, cuando usted puede ver cómo esta gente sufría, y ahora tienen allí sentado a ocho monstruos de estos para juzgarlo. La justicia humana lo que piensa es: no hay manera de que esta gente pague. Y yo siempre recuerdo que uno de los abogados decía: si ellos fueron monstruos, nosotros no podemos serlo. Si ellos no trataron con justicia a los demás, nosotros tenemos que tratarlo a ellos con justicia. Y Dios siempre tratará con justicia al malvado. Porque Dios es justo, Dios no cambia. Por malo que haya sido ese, no va a cambiar a Dios. Dios seguirá siendo ¿qué? Justo y amoroso. No está diciendo que Dios no lo va a juzgar, ni lo va a castigar, pero lo va a castigar con justicia. El universo entero sabe y sabrá al fin del mal, cuando el mal sea erradicado, que Dios ha sido justo. Por eso nosotros debemos asegurarnos que la herida, que el daño que nos ha causado, que la emoción que tengo no me lleve a actuar con injusticia. ¿Podemos pedirle eso a Dios? Posiblemente ahora tú puedes pensar dónde hemos actuado con injusticia. A veces podemos haber actuado hasta con nuestros propios hijos con injusticia, con nuestra esposa, con gente cercana que amamos, porque en la reacción de lo que me hizo... ¿Cómo los escribas y fariseos habían tomado esta ley? ¿Cómo la habían manejado? Los escribas y fariseos habían pervertido la ley de Moisés. De acuerdo al mandato de Moisés, un juez debía aplicar la ley. ¿Quién debía aplicarla? Un juez. Pero estos líderes judíos permitían al injuriado hacer su propia venganza o ponerle precio a la falta para cobrar una compensación. Le permitían al mismo injuriado. Sí, imagínese usted ahora el injuriado cobrando a su manera y castigando a su manera. Ese era uno de los desastres que habían. De esa manera, la ley que había sido dada para aplicar justicia y eliminar el espíritu de venganza, la usaban para promover injusticia y fomentar la venganza y la retaliación. Ojo por ojo y diente por diente solía decirse. Cuando alguien fallaba, ya el pueblo ni entendía el propósito de la ley. Cuando alguien cometía un delito, el otro solo decía ojo por ojo y diente por diente. De esa manera le decía: el peso de la ley va a caer sobre ti. Y lo que era una ley de misericordia se convirtió en un terror. Cuando esta persona acudía a los tribunales, a los líderes para que intervinieran, solo le decían ojo por ojo. Y la persona tenía que someterse. De esa manera arrancaban los hijos de las manos de sus padres para esclavizarlo. De esa manera vendían esposas como sierva y esclava. De esa manera había que vender hijos para pagar deudas. Ojo por ojo y diente por diente. Tienes que pagarme lo que me debe. No fue un hijo que me quitaste, pero me debes tanto. ¿Cómo me pagas? Para pagarme tienes que vender el hijo. La ley había sido tan pervertida que te puedo poner algunos ejemplos. El ser más santo que ha vivido en la tierra lo juzgaron con falsos testigos. ¿A quién fue ese? A Jesús. Y no le costó mucho a los líderes lograr que el pueblo se sumara a ellos para gritar: crucifícale, que muera el Nazareno. Porque se aplicaba la ley sin un justo juicio. Y el mismo pueblo tomaba la justicia en las manos. Tú conoces más casos en la Biblia. A Cristo le trajeron una mujer. Dice la Biblia que la arrastraron hasta él. Esta mujer fue atrapada en el mismo acto del adulterio. ¿Tú qué dices? La ley estaba pervertida porque la ley también decía que el hombre debía estar allí. Debía estar allí el culpable que adulteró con ella. Y el esposo de ella también debía estar allí. De hecho, la Biblia no dice que tire la primera piedra. La Biblia dice: tire la piedra el primero. Porque el primero que debía lanzar era el esposo. Y ni estaba el esposo, ni estaba el otro culpable, pero ya querían apedrearla. La ley estaba pervertida. Otro caso, tú puedes citarme otro caso. El caso de Esteban.
Dice la Biblia que Esteban lo juzgaron con testigos falsos. Y dice que del mismo tribunal salieron a apedrearlo y lo apedrearon. En los tiempos de Jesús se alimentaba en el pueblo un espíritu de venganza. Líderes y pueblos todos expresaban abiertamente su odio hacia los romanos. Y todos expresaban su deseo de que estos sean destruidos. De hecho, esperaban al Mesías para que destruyera a los romanos. Cualquiera podría decir, pero era justo, eran los opresores, era el pueblo enemigo que estaba allí oprimiéndole. Pero Dios nos ha dejado su palabra y nos ha mandado a no vengarnos y a no desear el mal. Esto corría por todo el pueblo, era el ambiente diario. Y llegaba el momento que ese espíritu de odio por el enemigo también lo tenían por el pueblo cercano, los samaritanos. Ese odio ahora no solo lo tenían por el romano opresor, también lo tenían por el cananeo y por los que vivían en las regiones cercanas. Justificaban, odiamos a los romanos porque nos oprimen, pero ¿por qué odiar a los samaritanos? ¿Por qué odiar a los de Filipo? ¿Por qué odiar a los de Cesarea? ¿Por qué odiar a los griegos? Hasta el punto que el odio y el rechazo era parte en el pueblo. Y nosotros también deberíamos revisarnos. No somos la raza mejorcita, pero tal vez somos mejorcitos que otra raza. ¿Qué les parece a ustedes? A veces denigramos un grupo. Ahora mismo estamos presenciando en nuestro país cómo hay levantamientos de protestas por racismo y por daño a minorías. Pero a veces nosotros mismos tenemos que revisarnos y detenernos cómo hablamos, porque a veces de la misma manera como hablamos estamos denigrando a otros grupos. Yo soy pastor de una iglesia que tiene como unas 15 nacionalidades. Y a veces en mi oficina hay personas de mucha confianza que me dicen, pastor, usted sabe entre nosotros que esa gente son así. Pero él no sabe que ya pasó otro por mi oficina y me habló de la raza de él y me dijo, ¿usted sabe, pastor, que esta gente son así? Y después viene el otro y me habla de la otra raza. Usted sabe que esta gente son así. Y yo he llegado a la conclusión que en todas las razas hay gente así. ¿Sí o no? Pero nosotros solemos mirarnos mejor y mirar al otro grupo y se va abrigando esa denigración, se va abrigando ese rechazo. Bueno, no lo odio, son buena gente, pero cuando me hacen un acto negativo, ese rechazo se transforma en odio ahora. Tú y yo sabemos como cristianos adventistas que en el tiempo del fin a nosotros nos tocará sufrir el rechazo social. Deberíamos revisarnos y saber que todo ser humano es un hijo de Dios. Nunca tenemos el derecho a odiar ni a rechazar a nadie, aún a nuestros enemigos. Y de eso es el tema de la próxima semana. Así que ese era el ambiente que se vivía en Jerusalén en los tiempos de Jesús. Era el pueblo elegido, el pueblo escogido. Se habían olvidado de interpretar el mensaje de cómo sería el Mesías y esperaban a un Mesías también cargado de odio que pisaría las demás naciones para levantar a Israel. Como a veces nosotros también hacemos eso en nuestra iglesia y creemos que somos la única iglesia y que es la única que se va a salvar y nos levantamos como lo más santo y pisamos las demás religiones. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Me gusta ese texto. Mi Biblia es una Biblia adventista. Mire, dice para pastor, pero aquí yo me quedé buscando a ver si decía porque de tal manera amó Dios a los adventistas, pero no dice así. De tal manera amó Dios a quién. Yo sé que ama a los adventistas, aleluya. Pero amó al mundo. Nunca deberíamos creernos, somos el pueblo del tiempo del fin, pero no somos más amados que nadie. Dios ama a todo el mundo por igual, al punto de dar a Jesús por ellos. Si bien es cierto, tenemos altos privilegios, pero más que eso tenemos grandes deberes. La nación que fue dada para bendecir a las naciones cercanas, las rechazó, las maldijo, las despreció.
al punto de creerse mejores. Que no cometamos el error como iglesia. La iglesia llamada a bendecir el mundo, a alumbrar con este evangelio y a levantar en alto la ley de Dios. Dios nos libre de denigrar y rechazar y pisar a los demás. ¿Qué enseñó Jesús? Ya ustedes lo escucharon. Jesús soltó una bomba en ese momento. No sé cómo el público no salió corriendo y se fue. No sé cómo no se fueron. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, dale también la otra. Al que quiere ponerte a pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A cualquiera que te obligue a ir con él a 1 milla, ve con él 2. Y al que te pide, dale. Y al que te pide prestado, no se lo niegues. ¡Wow! Hay una parte donde Elena White dice que cuando se corrió la voz de que Jesús iba hacia el monte, toda la escala social judía lo siguió al monte. Ya Cristo tenía un tiempo de su ministerio, ya se había regado por todas partes que era el Mesías y la gente venía de todas partes para oírlo. Por eso Cristo se dirige a un lugar donde toda la gente pueda estar allí. La gente fue directamente buscando las estrategias del Mesías para convertir a Israel en una nación grande. La gente fue queriendo escuchar las estrategias de Jesús para derrotar a los romanos. Y qué sorpresa se encontraron. Mientras Jesús enseñaba, Discurso Maestro de Jesucristo, página 61, oigan esto qué interesante. Mientras Jesús enseñaba, una compañía de soldados romanos que se hallaba a la vista dice que allí en Capernaum, donde se dio el Sermón del Monte, había una guarnición romana. Porque la gente de Galilea era muy revoltosa. Entonces pusieron una guarnición allí para controlar. Y mientras Jesús está en el monte enseñando, había una compañía de soldados romanos que se hallaba a la vista del grupo que estaba oyendo a Jesús. Dice aquí que esto le recordó a sus oyentes cuán amarga era la humillación de Israel por esta gente. El pueblo miraba ansiosamente a Cristo, miraba al enemigo y miraba ¿a quién? A Jesús, como quien dice, ¿qué va a hacer Jesús? Miraba ansiosamente a Cristo esperando que Él fuese quien humillara el orgullo de Roma. Así que la gente está atento. Deseos de venganza y de retaliación hacia los odiados romanos era lo que sentían cada oyente. Tenían sus esperanzas puestas en Jesús para que pronto eliminara a este pueblo. Elena de White dice, miró Jesús con tristeza los rostros vueltos hacia él. Notó el espíritu de venganza que había dejado su impresión maligna sobre ellos y reconoció con cuánta amargura el pueblo ansiaba poder aplastar a sus opresores. Y entonces Cristo, con tristeza, les aconsejó, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Un balde de agua fría. Estas no eran las palabras que el auditorio quería escuchar. De hecho, habían venido para que Cristo le orientara cómo librarse de ellos. Y ahora Jesús lo que le dice, no lo resista, sopórtale, corre con ellos, dale lo que piden. Las estrategias de Dios a veces no las entendemos, pero son las mejores. Son las mejores. No siempre podemos decir eso porque no va de acuerdo a nuestro corazón. El plan de Dios no es muy fácil seguirlo. Hermana, ore por esa familia. Pastor, que se la lleve el demonio. No, ore por ella, hermana. Una vez visité una hermana, había un caos terrible en esa iglesia y esa hermana era una de las causantes. Pero ella decía que un grupo le había hecho un daño grande. Y entonces empecé a desarmar la bomba antes que me explote en la iglesia. Empecé a ir casa por casa. Y entonces llegó el día de visitarla a ella. Entonces le dije, hermana, hay que perdonar. Si usted quiere que se sane usted, sane la iglesia, sane esta gente, hay que perdonar. Y me dijo, no, pastor, no perdono a nadie. Me voy a sentar en el porche de la casa a verlos todos que pasen muertos frente a mi casa. Pero el plan de Dios no es ese.
Todos estaban atentos que Cristo diera la orden, el entrenamiento, dónde se levantará el grupo para eliminar a los romanos. Y Cristo lo que dice, no resista al malo. Si te golpean aquí, pon la otra cara. Jesús no le está diciendo que se ofrezcan para que el malo les haga lo que él quiera. Cuando Cristo dice no resista al malo, no vaya a tomarlo como que tú tienes que dejar que el malo te destruya. El mismo Jesús, cuando fue golpeado por un malvado, ¿ustedes recuerdan ese momento que Cristo está en el juicio? Y dice la Biblia que alguien le dio una bofetada. Estoy leyendo San Juan 18, 22 y 23. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así responde el sumo sacerdote. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Pero si bien, ¿por qué me golpeas? No vayan a pensar que estoy diciendo que ahora te va a convertir en el sandbag, en la bolsa de que la gente golpee todos los puños. Tenemos ejemplo del apóstol Pablo que tampoco permitió eso, pero tampoco podemos encontrar a un Jesús que se encuentra enfrentando al malvado en su propia esfera y jugando el mismo juego del malvado. Jesús tiene otra estrategia. En un momento a Pablo lo van a azotar y cuando ya están listos para dar el azote, le pregunta al verdugo, ¿y está permitido azotar a un ciudadano romano? Y entonces dice el verdugo, ¿y tú eres romano? Pablo dijo, sí, yo soy romano. Y entonces no lo azotaron. ¿Se imaginan que Pablo, por tomar este texto tan literal, dijera, azótenme, aquí estoy? En otro momento, Pablo está en un juicio también y dice que Pablo le dijo, pared blanqueada, le dijo al sumo sacerdote, no sabía qué era. Y la persona venía para arriba de él y Pablo dice, ¿qué pasa? Él dice, ¿habéis insultado al sumo sacerdote? Y él dice, no sabía que era el sumo sacerdote. La Biblia dice, no insultarás a un príncipe de tu pueblo. Y el mismo Pablo no se atrevió a proferir insultos. Hay más casos, estoy citando Hechos 22, 25, 23, 3, 25, 9 y 10. No resistáis al malo, no está diciendo que te disponga para que él te golpee y te maltrate. Más bien lo que Jesús estaba diciendo es, dejen esa vida de pleitos, de odio y de venganza contra los enemigos, contra los que les hacen mal. Eso no va a cambiar las cosas, más bien las va a empeorar. Dejen ese espíritu de resistencia y confrontación. No respondan a la violencia con violencia. Más bien, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cristo le está diciendo qué van a sacar de esto, qué van a resolver de esto con ese espíritu de tensión, de violencia, de resistencia. Esa expresión no resista al malo está hablando en ese contexto. Esa persona que quiere pleito, no pelee. Para pelear, ¿cuánto hacen falta? 2. Ese que tiene un deseo de odio y rechazo, no juegue el mismo juego de odio y rechazo. Cambia la actitud. Por eso ahí suma la frase siguiente, más bien. La Biblia es que dicen, Cristo le está dando este mensaje de perdonar, de correr la milla, no resistir al malo, pero no son enseñanzas nuevas. Para muchos esta era una enseñanza nueva. Y yo quiero decirte, hermano, que tienes que ir a la Biblia, no esperar que yo te dé alimento aquí cada semana, porque entonces muchas cosas para ti serán nuevas aquí cada sábado, cuando no deben ser nuevas. Debes estudiarlas cada día en tu casa. Por eso Cristo dice estas palabras y sonaron a nuevas. No resistáis al malo, al que te pide dale. Pero ya Cristo lo había dicho antes. El Antiguo Testamento dice no te vengarás. El Antiguo Testamento dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Antiguo Testamento dice si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así que lo que Cristo está enseñando no era nuevo. Son los mismos principios de su reino que siempre ha enseñado. Aleluya. Pero para el pueblo era un mensaje nuevo. Cuando no estudias la Biblia, cuando no vas a la palabra, el mensaje es nuevo. Esta es una de esas porciones de la Biblia que nos dicen que necesitamos nacer de nuevo. No resistir al malo, ponerle la mejilla para que él me dé. Lo primero que quiero decirte es que ese mensaje no es literal. Te dieron un bofetón, ahora tú le pones el otro. Eso no es literal. Ya te acabo de decir que el mismo Cristo, cuando se pudo defender, ¿qué hizo? Sin herir al otro, se defendió. De hecho, el texto dice, al que te hiere en la mejilla derecha.
vuélvele también. Si yo estoy de frente a usted y usted quiere herir mi mejilla derecha, tiene que darme con la parte de atrás de las manos. O si no, tendrá que contorsionarse de una manera incómoda para darme el lado derecho. No sé si me doy a entender. ¿Captan? Si usted está de frente a mí y usted me quiere dar, ¿dónde me golpea? En la mejilla izquierda. Para poder darme en la derecha, tiene que darme con esta parte. O darme con el otro lado. Y en la ley de Moisés decía que si alguien te golpeaba con el lado atrás de la mano, el castigo era peor que si te golpeaba con el lado de adelante. Que la ofensa era mayor. Una persona en un momento de impulso podía tirarte una galleta y era castigado, pero era un momento de impulso. Pero para golpear con esta mano había que pensarlo mejor. Porque significaba o una bofetada al revés o un puñetazo. Cristo es lo que está diciendo, debe estar listo para soportar la afrenta más grande que se pueda soportar y para ofrecer la otra cara si fuera necesario. ¡Wow! El mensaje es, no procuren vengarse por los males sufridos. Jesús está hablando de una hostilidad activa, pero el mensaje no responda a la violencia con violencia. Eso es poner la otra mejilla. Mi hermano interpretaba ese texto muy bien. Yo le digo que tengo un hermano que siempre era muy bueno interpretando. Cuando llegaba gente a la casa y ya la comida estaba hecha, mi mamá decía, Dios da para todo y sobra. Él multiplicó los panes. Entonces mi hermano decía, eso fue Dios, pero él no está aquí ahora. Él interpretaba muy bien la Biblia, ¿saben? Entonces ese texto que dice aquí ahora, cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Dice que Cristo no acabó, que era que le vuelva la de él, con otro puñetazo. Y es lo como reaccionamos nosotros, pero el Señor lo que está diciendo es que tu comportamiento le dé a entender a esa persona que tú estás dispuesto a ser su siervo. Otra vez, ante mensajes como esos, tenemos que reconocer que no somos cristianos todavía, que nos falta mucho. Dale también la capa, dijo el Señor. Al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, dijo Jesús. La túnica era el vestido interior, que solía ser de algodón o de lino, de lana o de lino es la palabra, no algodón, lana o lino. Era un vestido interior que las personas tenían, y a veces el más pobre tenía uno o dos. Con este vestido solía usarse para dormir. Cuando una persona hacía deuda, la ley de Moisés establecía que la persona daba su túnica en garantía. Cuando alguien no quería pagar, la persona buscaba quitarle la túnica para poder mostrarla a un juez. Y a veces esta insistencia de la túnica, por eso dice el texto, al que quiera ponerte a pleito. Es una expresión que significa el que quiera llevarte al tribunal para quedarse con tu túnica, dale también. La capa era el vestido exterior, el más lujoso, el que se veía de afuera. Un hombre pobre a veces solo tenía una sola capa. De hecho, era tan serio una capa que Moisés legisló, Éxodo 22:26, Moisés legisló, si le quita la capa a tu prójimo, devuélvesela antes que entre la noche. Porque muchos pobres era la única cobija que tenían para abrigarse en la noche. Y ahora Cristo está diciendo, aunque la ley dice que tú tienes derecho a quedarte con la capa, aunque tú debas, déjale también. Lo que está diciendo el Señor es, no sea alguien que anda reclamando tus derechos. No sea alguien que anda reclamando dónde está lo mío y siempre está celoso cuando te pisan tus derechos. De hecho, estamos en un país donde hay que tener cuidado como uno habla, porque cualquiera dice, me discriminó. Y eso aquí significa que se encienden todas las alarmas.
El cristiano no anda reclamando derechos. El cristiano remite su causa a Dios y anda pendiente a sus deberes. Luego el Señor le va a decir a cualquiera que quiera obligarte a llevar una carga por 1 milla, llévasela ¿cuánto? Los persas mucho tiempo antes de Cristo inventaron el correo persa. De hecho, un sistema de correo de los mejores correos que se han inventado. Los persas tenían fama de que podían transportar un mensaje, una carta, un mensaje en un tiempo récord. Los persas crearon puntos con caballos, con agua, con comida, donde el mensajero correo llegaba y ahí otro mensajero seguía con nuevos caballos y alimentado. Y si no había otro mensajero, a este mensajero había que alimentarlo, darle caballo fresco y él seguir. Pero la ley persa decía, y ustedes saben lo que era una ley de Medo-Persa, la ley persa decía que todo el mundo estaba obligado a ayudar el mensajero, y si en el camino el mensajero se cansaba, se enfermaba, a quien él tomara tenía que seguir con ese mensaje hasta la próxima estación. Si él se quedaba sin comida, sin abastecimiento, tenían que abastecerlo, so pena de cárcel o muerte si no lo abastecían. Los romanos tomaron parte de eso y habían establecido una ley romana para todos los pueblos, que cuando una guarnición romana o un ciudadano romano esté cargando su equipaje o sus pertrechos militares, tenían el derecho de escoger al que encontraran en el camino y obligarlo a llevar la carga. ¿Qué distancia? 1 milla. Ahora usted se imagina a un judío que era un patriota. Todavía hoy usted sabe cómo son los judíos de patriota. El judío, su raza es lo mejor del mundo. Se imagina a un judío que viene de labrar su campo, pero se encuentra con un grupo militar que viene y ahora esto le dicen, no, esta carga tiene que llevármela 1 milla. Llevaban las cargas maldiciendo, deseándole todos los males a esa gente. Y ahora Jesús le dice, no la cargue 1 milla, sino ¿cuánta? Realmente el Sermón del Monte revolucionó el pensamiento judío. Ser cristiano era cambiar al estilo completo. Amados, cuando miramos el Sermón del Monte, entonces entendemos que ser cristiano es algo grande. No es parecernos a la sociedad. Los estándares del cristiano no son los estándares de los demás. Ser cristiano es ser diferente. ¿Te imaginas cómo sonaban estas palabras en los oídos de esos judíos? Estaban esperando al Mesías para que destruyera a los opresores. Y Jesús le dice, pon la otra mejilla, déjale también la capa, corre con él 1 milla extra. Estas eran y son las estrategias de Jesús para vencer al enemigo, para establecer su reino y para conquistar al mundo. El amor conquista, el perdón conquista, la tolerancia conquista, la paciencia conquista. Posiblemente el pleito que tienes con esa persona no has logrado resolverlo porque no has cambiado la estrategia. Hay personas con las que tienes pleito y lo resuelves fácil. Ya no quiero saber más de ti, tú tu camino y yo el mío. Pero cuando tiene pleitos en casa, con el hijo, con la hija, con la esposa, cuando tiene pleito con el hermano. Pero si eres cristiano, cualquier pleito que tengas con tu prójimo, no importa quién sea, sabes que tienes que resolverlo. Tal vez yo te estoy hablando hoy y lo que necesitas es cambiar de estrategia. No resistas al malo. No vaya a decirle ahora a la esposa, el pastor dijo hoy que no resista al malo, así que no te voy a resistir ya. No, lo que está diciendo aquí es que cambie la actitud de comportarte. Para entender estos textos basta la primera parte del verso 38 y el verso 42. No resistáis al malo, al que te pide dale, y al que quiera tomarte prestado no se lo niegues. Estos textos están diciendo lo que el Señor quiso decir cuando dijo, dale la capa, corre la milla, pone la mejilla. Lo que está diciendo, asume una actitud de no confrontar y estar en pleitos con los demás.
y asume una actitud de compartir, de bendecir y de ayudar a los demás. Cuando hacemos eso, somos cristianos. Dejen esa vida de pleitos, de odio, de venganza. No resistan al malo, más bien al que le pide denle, y no les nieguen al que les pida prestados. A la luz de estos mensajes, deberíamos correr al pie de la cruz. Son normas demasiado altas. Demasiado altas. Una vez Cristo hablaba de esto y los discípulos contestaron, si eso es así, ¿quién podrá salvarse? Y entonces Cristo le contestó, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que cuando mira estas palabras, vamos a cantar el himno final. Cuando mira estas palabras y parece tan difícil ser cristiano a esa altura, recuerda que tu salvación la obra Dios. Cuando mire estas palabras y recuerda a esas personas que te ha estado haciendo daño y afectándote y te cuesta asumir esta actitud, recuerda que quien transforma el corazón es Dios. Dios sí es quien puede darte ese corazón transformado, capaz de amar al que te maldice y al que te trata mal. Esa obra la hace ¿quién? Esa obra la hace Dios. Vamos a cantar este canto. Convirtamos este canto en nuestra oración y traigámosle a Dios nuestros casos. Yo estoy predicando de manera general, pero cada uno de nosotros conoce su propio caso. ¿Dónde está la batalla? ¿Dónde tengo que ser dócil? ¿Dónde tengo que humillarme? ¿Dónde tengo que cambiar la estrategia de no pelear, de no vengarme, de no odiar, de no rencor? Más bien de perdonar, de bendecir, de ayudar. Y eso nos ayudará a cambiar nosotros y a cambiar a los demás. Vamos a cantar este canto. Allí donde estás, si estás aquí, ponte de pie. Vamos a cantar este canto y a pedirle a Dios que haga ese cambio en nosotros. Vamos, 1, 2, 3. Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él a morir. Hasta
Solo haciendo lo que dice este himno podemos cumplir las palabras de Cristo. No resistir al malo, no odiar, no vengarnos, estar dispuesto a correr la otra milla. Solo así podemos ser cristianos. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento, hasta que llegue su gloria. A ver, no nos cansemos, sigamos haciendo eso, rindiéndonos al Señor hasta que nos dé un corazón transformado. ¿Dios puede hacerlo? Dios lo está haciendo. Alabado sea el Señor. Vamos a orar, vamos a estar de rodillas los que pueden. Allí en la casa vamos a orar para rendir nuestras vidas al Señor. Oramos. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias. Porque al mirar tu palabra y tu mensaje, tú nos desafías a una norma más elevada que cualquiera de este mundo. Tú nos llamas a bendecir y a no tratar al otro como se merece, sino como tú lo tratarías. Danos esa gracia, oh Dios. Quita ese espíritu de pleito, de contienda. Quita ese espíritu de nosotros de reclamar nuestros derechos y querer sacar del otro, Señor, lo que nos toca. Danos un espíritu de perdón, de sumisión, un espíritu de servicio, oh Dios, para que glorifiquemos tu nombre. Quiero pedirte por cada una de nuestras vidas en especial. Cualquier situación que haya, Señor, donde no hemos tenido las herramientas porque hemos querido pelearnos igual que los otros, ya sea en el trabajo, en la casa o en cualquier relación, danos, Señor, el seguir el consejo de Jesús. Danos, Señor, el cambiar de actitud, el cambiar la manera y ser guiados por tu Espíritu. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amados, que Dios les bendiga.